Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta conversación que le llamamos Renovando la Sostenibilidad Forestal en Chile. Los saluda Felipe León, fundador de Diario Sustentable. Y hoy día, en esta alianza que tenemos con PFC Chile, vamos a conversar sobre el proceso de actualización del estándar de gestión forestal sostenible que está llevando a cabo hoy día PFC Chile y que está abierto hasta el 13 de agosto una consulta pública. Primero lo toma este estándar un panel de expertos con los que estamos conectados, ahora se los voy a presentar. Y vamos a conversar de gestión forestal y sostenibilidad. Y hasta el 13 de agosto hay una consulta pública donde las personas, cualquier persona, puede hacer comentarios sobre esta certificación. Y este es un proceso que se hace para mantener el reconocimiento internacional del sistema chileno, que se debe actualizar sus normas de certificación y presentarse de evaluación de PFC internacional cada 5 años. Así que les quiero presentar hoy día a nuestros panelistas, a nuestros invitados. Estamos conectados aquí, ya lo ven, con Andrés Larose, el secretario ejecutivo de PFC Chile. Y con él vamos a conversar sobre el estándar, el alcance, la importancia de este estándar que hoy día se está revisando. Bienvenido, Andrés, a esta conexión con Diario Sustentable. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Un gusto estar Conectados acá. también. Perfecto. Conectados también con José Antonio Prado, el expresidente del grupo de trabajo, experto en asuntos de silvicultura y con amplia experiencia representando Chile en instancias locales, como Infor y CONAF, y también en instancias internacionales como la FAO. Así que bienvenido también, José Antonio, a esta conversación. Muchas gracias por la invitación. Sí. También estamos conectados con Sandra Uribe, integrante del grupo de trabajo. Ella es ingeniera forestal y doctora en ciencias de silvoagropecuarias, veterinaria de la Universidad de Chile y actualmente es académica de la Universidad de Chile con sus temas con biodiversidad, un tema bastante importante y que nos parece interesante que también vamos a ir tocando hablando de biodiversidad y gestión forestal. Así que bienvenida, Sandra, también a esta conexión. Muchas gracias. Y por último, Rafael Rubilar, también integrante del grupo, docente e investigador de la Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad de Concepción. Su foco está en la investigación orientada en suelos, productividad y sustentabilidad hídrica. También un tema que nos lo preguntan harto, Rafael, sustentabilidad hídrica, agua y bosque. Es un tema que se nos aparece harto también en las pautas y en las conversaciones que tenemos con Diario Sustentable, así que vamos a tener una conversación interesante sobre la certificación, sustentabilidad, biodiversidad y los temas de agua. Así que bienvenido, Rafael, también a esta conexión con Diario Sustentable. Muchas gracias, Felipe, y buenos días a todos. Gracias por la invitación. Comencemos contigo, Andrés, un poco para el texto. Si nos puedes comentar un poco del alcance de esta actualización, cuál es la importancia para los que no somos forestales, para los que no estamos metidos en este ámbito. Perfecto. Nosotros tenemos un estándar de gestión forestal sostenible desde el año 2002 en su primera versión. Eran otros tiempos en el sector forestal en Chile. Y así como nosotros nos hemos ido desarrollando, también ha ido mejorando el estándar, que se revisa cada 5 años en sus criterios e indicadores, que son los que orientan la gestión de las empresas forestales para poder decir que efectivamente cumplen con criterios e indicadores de sostenibilidad. Entonces, y esos van cambiando y se van adaptando a los requerimientos de la sociedad civil y también a lo que permite la tecnología del momento. Entonces hay un desarrollo y ese desarrollo va siendo incorporado en el estándar y que en este momento estamos en la tercera revisión. Se hace cada 5 años justamente para mantenerse actualizado. La importancia es que, bueno, tenemos cada vez mejores elementos para orientar una gestión sostenible de los bosques plantados en Chile. Buenísimo. ¿Y cómo se elige este grupo de trabajo? Te voy a hacer ahí la pregunta a ti, Andrés, ¿cómo se elige este grupo de trabajo? Y me gustaría hacer una vuelta entre todos, porque encontraron interesante ser parte también, José Antonio, Rafael y Sandra, de esta iniciativa. Perfecto. Bueno, el sistema CEFOR es de la sociedad civil, PFC Chile, es una corporación sin fines de lucro que está inserta en la sociedad civil y llama entonces a la definición de un estándar a participar
a personas con parte interesadas que se llaman, pero con conocimiento directo de la gestión forestal y sus implicancias en temas ambientales y sociales, y entonces los convoca para que a través de un proceso se vaya gestionando el consenso sobre qué se entiende por gestión sostenible, forestal sostenible en Chile, es un estándar nacional. Entonces, hacemos un llamado público abierto para postular a integrar al equipo de trabajo, y después la selección obviamente depende de las capacidades y también de la búsqueda de visiones distintas. Entonces es un grupo de 10 personas que representa un amplio espectro de intereses asociados a la gestión forestal, miradas diferentes. Entonces hace un grupo, yo digo bien variopinto, en el sentido de que es muy representativo de lo que nos interesa como sociedad en torno a la gestión forestal. Y entonces, bueno, y quienes están son todas personas destacadas que tienen alta experiencia en la gestión forestal, tienen una visión integrada de la gestión forestal, pero además tienen áreas de interés y especialidad que hacen que traigan un aporte diferencial a la discusión. Y entonces nos aporta una visión tanto específica dentro de un contexto general de gestión. ¿No es cierto? El desarrollo sostenible son 3 ejes, entonces tenemos que estar permanentemente atentos a lo ambiental, social y económico. Bueno, yo creo que los sistemas de certificación hoy día son tremendamente importantes, ¿no? Porque, bueno, la gestión forestal sostenible es fundamental hoy día. Como mencionaba Andrés, la sostenibilidad con sus elementos económicos, sociales y ambientales, es algo que necesariamente tiene que cumplirse en el manejo de nuestros bosques, de nuestras plantaciones. Especialmente hoy día, estos sistemas de certificación yo creo que cobran mucha más importancia debido, ¿no es cierto?, no sé si llamarlo ataque, pero a la visión que tiene hoy día la sociedad bastante negativa de el negocio forestal, de las plantaciones forestales. Entonces ahí yo creo que es donde los sistemas de certificación cumplen una función vital. Poder demostrarle a la sociedad, a la comunidad, de que las cosas se hacen con seriedad, que se consideran todos, como decimos, estos elementos económicos, elementos sociales, elementos ambientales, están todos considerados. Entonces yo creo que hoy día, como te digo, cobra más importancia que nunca este tema de la certificación. Y es por eso que me interesé yo en participar en la actualización de este sistema. O sea, debemos, bueno, dar a conocer también que mucha gente, que la sociedad conozca que estos sistemas existen, ¿sí? Y que que las empresas forestales no se hacen lo que se les da la gana, y que no, hay reglas súper importantes que cumplir, y esas reglas los dan estos estándares. Y por eso que me parece a mí muy interesante poder participar en esto. ¿Sí? Excelente. Ya voy a volver contigo con otros temas, José Antonio, que son interesantes, cambio climático principalmente. Me gustaría, Sandra, también que nos comentara por qué te pareció interesante desde tu visión, desde tu postura, ser parte de esta revisión. Bueno, así como lo menciona José Antonio, la visión que hay sobre las plantaciones forestales principalmente en Chile son bastante negativas, y creo que falta en el fondo hacer notar la importancia que ha tenido la certificación forestal para ir mejorando la gestión de las plantaciones en el tiempo. Eso se ha hecho evidente en temas, por ejemplo, de biodiversidad, que ha habido un interés, al menos por parte de las grandes empresas hasta ahora, de interiorizarse con estos temas, de buscar alternativas para ir encontrando soluciones de repente a algunos problemas que surgen o que ni siquiera se habían visibilizado anteriormente con respecto, por ejemplo, a la vida silvestre. Hay un compromiso importante, por ejemplo, en la mantención de áreas de alto valor para la conservación, y por mi expertise, nosotros trabajamos mucho con plantaciones forestales y vida silvestre, en el fondo fauna silvestre, plantas también. Y hemos podido ver que cuando nosotros observamos y podemos saber de qué forma
interactúan las plantaciones con la vida silvestre, podemos encontrar formas de ir mejorando la gestión forestal, siendo con un objetivo productivo, pero en favor de la vida silvestre. Entonces, siento que esto de participar en un proceso de los principios para la certificación forestal es una oportunidad muy importante para poder hacer estos aportes en conocimiento de que muchas veces, sobre todo en este ámbito, hay un poco de lejanía. Entonces, lo vi desde esa mirada. Excelente, gracias Sandra. Rafael, desde tu visión, desde tu posición. O sea, contando un poco la historia, fue que el año pasado tuvimos de alguna manera un llamado de la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados, en que existía interés de entender los efectos de las plantaciones forestales. Entonces, para mí fue una primera invitación que se dio después de mucho tiempo, que fue interesante participar, y donde justamente ahí conocí a Andrés también en esa instancia, en que fue todo un tema la discusión, porque las visiones tanto negativas hacia el sector desde el punto de vista, sobre todo científico, porque ese es como mi marco de acción, de alguna manera está muy polarizada, y eso era un tema que a mí me preocupó. Entonces me preocupó porque de alguna manera las cosas no son tan blanco y negro, no existe este mundo de blanco y negro, haciendo que todo es malo y todo está perfectamente bueno. Y en esa percepción, por lo menos lo que me ocurrió a mí fue que cuando supe de que se estaba empezando a desarrollar el estándar, o se estaba revisando el estándar, disculpa, empecé como a pensar en participar un poco más específicamente. De alguna manera yo siempre he sido crítico de los estándares de certificación. Alguna vez, no sé si se lo manifesté a Andrés, creo que no, o al grupo, pero en mi pasado yo siempre he sido crítico de estándares porque he tenido la oportunidad de salir a muchos países en América Latina y lo he visto cómo funcionan. Y de alguna manera dije, bueno, quizás la manera es hacerme partícipe del proceso. Y sobre todo pensando en mi país, que lo quiero ver así. Quizás me pongo muy la camiseta nacional, no sé, pero lo miré desde esa perspectiva, tratando de entender mejor la lógica que está detrás de él, tratando también de mirarlo científicamente, en qué aspectos, sobre todo, por ejemplo, que hemos estado discutiendo con otro académico, el tema de una nueva ley de suelos, que está sumamente en relación a lo que pueden ser nuevos cambios. Hoy en día el tema forestal es un tema complejo, como tú sabes, o sea, en todos estos términos ambientales, la interacción con la sociedad, y definitivamente el estándar va a tener que, de alguna manera, calzar sobre estos cambios, sobre estos nuevos tiempos. Entonces, de alguna manera, poder entender y participar e incorporar alguna visión científica, académica, dentro de las posibilidades que también el estándar tiene, de sumar en esto de la mejora de los procesos productivos, dado que el sector forestal sí es extremadamente importante desde un punto de vista social, ambiental, y en muchos ángulos a veces quizás que no son tan bien comprendidos, o que, como te decía, se polarizan en ciertas instancias. Es que para mí fue interesante entrar a conocer todo el proceso y no solamente mirar el área en la que yo estoy inserto, que tiene que ver quizás con más con suelos, aguas, sino que también con otros elementos que se incorporan en el estándar, la parte social, la parte de las relaciones laborales, otros aspectos que tienen que ver con el manejo integral del bosque. Para mí, por lo menos, el proceso fue grato y hicimos una cosa bien interesante que creo que por lo menos para mí fue satisfactorio desde el punto de vista de las incorporaciones, de las mejoras que se propusieron. Excelente. Andrés, ha salido en la conversación hasta ahora muy transversal de quizás no sé, la mala imagen que tiene el sector forestal en Chile, o que estamos constantemente, la población lo está haciendo llamados como de denuncia. Pero te leía hace poco una columna, y que el problema, se dice que el problema son las empresas forestales, pero en esta columna tú decías que el bosque plantado no es el problema. Entonces, para las personas que no están dentro del sector forestal, me gustaría que desde tu visión nos contaras cómo trabaja la industria forestal y sustentabilidad, y por qué el bosque plantado hoy día no es el problema, y ya que se ve un poco esta mala imagen que tiene el sector. Mira,
Y lo que pasa es que la imagen viene, yo creo, casi de tiempos ancestrales, porque hubo muy malas prácticas en la actividad forestal histórica en Chile, y que llevó a la degradación del bosque nativo a un nivel en que ya no participa ni siquiera en la industria. Hoy por hoy el 98%, 99% de la producción industrial en Chile, es decir, todos los productos forestales que nosotros disfrutamos día a día y que están en nuestra vida cotidiana y que valoramos, y que, ¿no es cierto?, y esos vienen de la industria de bosques plantados, 99%. Entonces, claro, si uno mira históricamente y se da cuenta que efectivamente los bosques nativos fueron degradados, deteriorados, entonces, claro, la reacción con respecto al uso del bosque en general ya es negativa. Pero lo que yo siempre digo, pero ojo, hay que tener otra mirada. Los bosques plantados es todo lo contrario, vienen de una manera sostenible desde el origen, porque es una inversión social, es decir, es un cambio de uso del suelo. En Chile, a veces la gente no lo recuerda o no sabe, son cambios de terrenos muy degradados, terrenos preferentemente forestal, que en Chile son todos los cerros que no tenían cobertura forestal, que se estaban erosionando, que ya desde los años 30 en adelante hay personas que detectaron, oiga, pase cuidado porque la erosión de aquí está contaminando agua, y hay fotografía, hay evidencia. Y los bosques plantados, entonces, ¿qué es lo que hicieron? Dijeron, oiga, muchos gobiernos en Chile, de todos los signos políticos, han tenido una visión de incorporar esos suelos, esos terrenos, a una actividad productiva. Y las plantaciones forestales fueron la solución y cambiaron totalmente la dinámica del uso de ese suelo. Bueno, y se expandió y tenemos entonces una conversión y estos bosques plantados, pero traen ya una negatividad desde adentro. Pero yo siempre digo, no, hay que mirar de otra manera, porque cuando yo planto, yo estoy pensando sosteniblemente desde el principio. No estoy desinventariando, descapitalizando un recurso que existe, no, estoy creando un recurso. Estoy plantando para cosechar en 20, a 25 años más. Y entonces yo desde el momento cero, desde el momento en que planto, que cambio el uso del suelo, que hay trabajo, estoy dando un uso, un sentido a ese terreno que va a hacer incorporar productos de necesidad básica de todos los chilenos diariamente en nuestra vida. Entonces, yo quiero que, si yo construyo una casa y uso madera, yo quiero que esté disponible hoy día y en 20 años más, para 40 años más, esté disponible. Que así como yo puedo hacer una casa con madera, que mis hijos también la puedan hacer, nietos en mi caso la puedan hacer, y eso pasa entonces por tener un manejo de un recurso y con una visión de largo plazo. Entonces yo creo que hay mucho mito negativo, pero que los bosques plantados heredaron sin sentido, porque cuando uno mira la forma en cómo se trabajan los bosques plantados y el uso que se le da a los bosques plantados, uno tiene que tener conciencia de que es un valor social enorme lo que tenemos ahí. Comentando sobre lo mismo, ¿no? Existe en la sociedad en general existe esta mala imagen de las plantaciones forestales, porque bueno, mucha gente piensa que las plantaciones forestales en su mayoría se estableció reemplazando el bosque nativo. Eso es una imagen que mucha gente tiene, ¿no? Y eso, bueno, si bien es cierto que esta conversión de bosque nativo a plantaciones existió, porque eso no se puede negar, ¿ya? Particularmente cuando se inició el decreto de ley 701, 74, 75, se reemplazó mucho bosque nativo, especialmente mucho renoval de bosque nativo. Pero si uno hace un estudio, yo lo hice alguna vez en mi vida, tomando todas las cifras de diversos estudios hechos por el Instituto Forestal, por la CONAF, por el Banco Central, etc. Y uno llega a la conclusión de que más o menos como el 20% de las plantaciones realmente reemplazaron bosques nativos, ¿no? Entonces ese es un tema que también es importante. Y bueno, por supuesto que ese tema hoy día está absolutamente tratado en el estándar, ¿no es cierto? Que no es posible dentro de la unidad de gestión forestal reemplazar el bosque nativo. Bueno, pero después vamos a hablar de ese tema. Ya que hablas del estándar, me gustaría desde tu visión saber qué aporta este estándar a la gestión forestal en Chile. Bueno, aporta, como mencionaba Rafael, elementos que permiten
que permiten asegurar, ¿no es cierto?, que un montón, que todas las actividades que se realizan en la unidad de gestión forestal, esto es la empresa, pues una gran empresa, una empresa mediana o pequeña incluso, consideran los elementos de sostenibilidad, ¿cierto? Elementos de sostenibilidad en el sentido económico, que la unidad de gestión es económicamente viable en el largo plazo, que la unidad de gestión es ambientalmente sustentable, que se respetan todos los aspectos ambientales y particularmente en lo social es muy importante todo lo que tiene que ver con los trabajadores, la gente que trabaja en la unidad de gestión y también en la relación de la unidad de gestión con sus vecinos, con las comunidades locales, con las comunidades indígenas. Entonces, el estándar cubre todos los aspectos. Entonces, uno puede decir que cuando una empresa o una unidad de gestión está certificada por el estándar, es que ha considerado todos estos elementos y, digamos, pasa la prueba en todos estos elementos. No solo basta considerarlos, sino que tiene que cumplir con todos los criterios que el estándar establece. Entonces, si está una empresa certificada, quiere decir que ha cumplido con todos estos criterios, y se puede decir que es una empresa que es sustentable, que considera adecuadamente todos los aspectos económicos, sociales y ambientales, su relación con las comunidades, etc. Entonces, esa es la gran importancia del estándar, que uno, al estar, una unidad, al estar certificada, bueno, puede decir, mire, revíseme, yo cumplo con la legislación, cumplo con los criterios de sostenibilidad, etc. Entonces, en ese sentido es fundamental. Perfecto, gracias José Antonio. Sandra, me gustaría seguir en la misma línea contigo y conocer desde tu visión cuál es el aporte ambiental de este estándar y bajarlo, para los que no lo conocemos, cómo se regula en cuanto a biodiversidad, qué es lo que regula o qué es lo que aporta. Bueno, en el estándar, desde el punto de vista de biodiversidad, están considerados, por ejemplo, la identificación de áreas de alto valor para la conservación. Con esto nosotros, o sea, lo que se pretende en el fondo es que las empresas que se certifiquen logren identificar, ya sea a nivel de especie o a nivel de genético, qué hay para ser conservado, ya y que haya que proteger. Creo que eso es muy importante dentro del estándar para fomentar este tema. Por otro lado, también toma en consideración aspectos de, bueno, los usos de suelo, que eso también lo ve Rafael, pero que en el fondo también se relaciona con la biodiversidad, porque desde el momento en que tú tienes un buen manejo de los suelos, tú das las bases para poder tener un buen desarrollo, por ejemplo, de la vegetación, que finalmente se refleja en lo que tú puedes sostener como vida silvestre, tanto animal como, bueno, obviamente vegetal. Estos aspectos son importantes a considerar dentro de los estándares. Excelente. Rafael, ya lo nombraba Sandra, aquí en la naturaleza en general tenemos todos los temas medios interconectados, y hoy día cuando hablamos de cambio climático, que ya lo vamos a tocar un poco, está la biodiversidad, está el suelo, está el agua, así que también me gustaría saber desde tu visión, cuál la regulación en cuanto a suelo y agua que está en el estándar, y además agregar, porque te lo comentaba antes, que una de las reclamaciones que uno le hace quizás a las empresas forestales o los bosques plantados es el consumo de agua. ¿Qué nos puedes explicar también al respecto? ¿Cómo está regulado hoy día en el estándar y qué está pasando con el consumo de agua en las plantas, en los bosques plantados? Ya, mira, partiendo por el estándar, ¿qué es lo que regula en sí, en forma estricta? Está asociado fundamentalmente a que en la parte de suelos,
exige, y que es algo que inclusive incorporamos nuevas cosas en ese sentido, exige que la empresa tenga un conocimiento de los suelos, que es fundamental. O sea, el no conocer el suelo significa que no puedo saber cuáles son sus limitaciones, sus riesgos, los posibles eventos negativos que se podrían generar a partir de alguna gestión realizada en un periodo inapropiado, o algún daño que se produzca, o lo principal que se comentaba es que no sigan procesos erosivos, que es algo que sí las plantaciones han contribuido desde el punto de vista de los suelos. Si yo te dijera cuál es el principal valor que tiene un país, está en sus suelos. Los suelos sustentan la vegetación, los suelos sustentan que se pueda producir lo que sea o que pueda crecer lo que sea. Tú deterioras el suelo, no puedes restaurar vegetación, quiere decir que no puedes ni siquiera volver a plantar una especie nativa, o sea, porque no tiene las posibilidades. Y eso es quizás un mecanismo en que las plantaciones de alguna manera han recuperado suelo en términos de materia orgánica, y de eso yo tengo evidencia de bastantes investigaciones. Regulan también otros componentes hidrológicos. Entonces hay un componente fundamental que está ahí, que la empresa debe conocer su suelo, y además hay restricciones o exigencias que agregamos que empresas mayores tienen que tener estudios más acabados a partir de los suelos, más acabados de los que tienen, por ejemplo, empresas más pequeñas, que se nutren de la información a nivel nacional, que a veces no es de muy buena calidad, o sea, me refiero a la información pública. Entonces, por ejemplo, eso fue algo que incorporamos en el estándar que para mí fue bastante satisfactorio, que empresas de mayor tamaño, de mayor escala, que son siempre las que están más en visión de las personas como forma negativa, deben tener información más acabada con respecto a cada una de sus unidades de suelo, información más precisa. Es cosa que de alguna manera las empresas han estado trabajando y tienen información, pero tienen que hacer mención a ello. Una cosa también fundamental en ello, que quizás para explicarle a las personas, que el estándar regula, es que esos suelos no pueden caer en su capacidad de productividad ni en sus propiedades intrínsecas. Es decir, que si se genera la gestión de hacer una plantación en un determinado terreno, no se puede observar de que haya algún deterioro en el suelo en términos de sus nutrientes, condiciones físicas, condiciones químicas, condiciones biológicas. O sea, hay una exigencia de que al menos la empresa cuente con los estudios representativos para darse cuenta en el tiempo de si alguno de sus actividades o gestiones está causando algún deterioro sobre los suelos. Esto, si te lo pongo en un marco, no lo tiene ni siquiera la agricultura. Míralo desde un punto de vista agrícola, que a la gente nunca le preocupa lo que pasa con la agricultura. La agricultura no mueve esos estándares de certificación como se están moviendo hacia el mundo forestal. Entonces, pasan a hacer investigaciones que están ahí en la vidriera por algunos investigadores por aquí y por allá, pero ni siquiera se le exige a la agricultura el destino de los suelos del país. Entonces, es bien interesante porque por lo menos creo que logramos, estamos un poco presionando ahí, logramos colocar unos puntos bien interesantes en el estándar, y desde la perspectiva, digamos, de que se exige, de que se haga un monitoreo y se mantenga el resguardo de lo que significan los suelos, que es un componente para mí, como bueno, quizás mi corazoncito está ahí, es fundamental. Desde el punto de vista de lo que significa esa mantención de los suelos, también está asociado a los elementos que tienen que ver con el agua. Primero, quizás, yo diría que lo que el estándar de alguna manera certifica con mayor calidad es el tema de la calidad del agua que se produce en las cuencas donde están contenidos, digamos, los bosques. Entonces, porque es como el elemento de mayor fuerza que tiene a veces o importancia para las comunidades vecinas. Entonces, la empresa está sujeta a mantener en este estándar un tema de que no puede disminuir o no debiera disminuir, de alguna manera se tienen que hacer todas las actividades requeridas para que la calidad del agua, que hoy día de alguna manera está asociada a una cuenca donde hay comunidades vecinas fundamentalmente, sea monitoreado, se tengan estándares que permitan también evaluar que eso no genere algún tipo de interacción negativa con las comunidades, tanto en calidad como en cantidad. Entonces el estándar le exige a la empresa contar con elementos de juicio respecto a esos elementos, que es el punto que estábamos comentando, que es un punto crítico, y donde efectivamente es inevitable que cualquier tipo de vegetación que crezca en un suelo consume agua. Eso no es algo que alguien pueda decir de las plantaciones no consumen agua, sería ridículo, o sea, no tiene ese sentido científico. Todo árbol, toda planta, toda hierba, todo pasto y hasta el bosque nativo también consume agua. La pregunta es también, y dentro de eso, es si los estándares que hoy día se tienen puedan ser lo suficientemente paliativos de algunos efectos que están asociados al cambio climático.
Cuando tú miras la investigación de muchas personas, de lo que está pasando en muchas cuencas, claro, las personas perciben las plantaciones que dominan en el paisaje, en algunas cuencas, obviamente, y para lo que son los efectos de cambio climático, piensa que si hace 20 años ya habían plantaciones en esas cuencas, no habían problemas de agua, pero hoy día sí. Entonces, cuando uno mira, dice, bueno, ¿por qué antes no y ahora sí? Bueno, porque se asocia con un tema de cambio climático y donde todo tipo de vegetación está ahí. Uno de los puntos que yo destacaba, por ejemplo, frente a la Cámara de Diputados, decía, bueno, si no estuviesen las plantaciones, ¿qué tipo de vegetación habría? Entonces, la gran pregunta, la gente piensa o imagina que como que el bosque nativo va a crecer así, ¡brum!, de una sola vez, como si pudiera ser reemplazado, y que no va a consumir agua. Y la verdad es que las diferencias entre un consumo, una plantación y un bosque nativo, en muchos casos son discutibles. Tú tienes que tener un bosque nativo muy antiguo, muy viejo, como para que de alguna manera los ciclos hidrológicos tengan un comportamiento distinto respecto a la plantación. Entonces, hay un proceso de lo que conversamos, de que la mayoría de estos suelos degradados, que tienen algunos, digamos, heredan la historia de nuestro mal manejo de los suelos, o como se quiera decir, de la vegetación en Chile. Las plantaciones, digamos, heredan esa historia también asociada a esos mismos procesos. Cuando a mí me toca ver estudios, por ejemplo, a veces de otros colegas que comparan bosque nativo y plantaciones, yo les pregunto, bueno, ¿están comparando el mismo suelo que está ahí subyacente? No, no están comparando el mismo suelo, porque están comparando suelos que son obviamente, que no han tenido el deterioro que tuvieron, por ejemplo, el caso de las plantaciones, donde ellas se sustentan porque son especies que son más rústicas, si se quiere ver así, y donde pues se pueden sostener. Entonces, hay elementos de juicio ahí que entran dentro de esta gran disyuntiva o digamos, cuestionamiento sobre el tema de las plantaciones forestales. ¿Qué opciones hay para eso en el futuro? Bueno, están las opciones también de que dentro de estos estándares buscar las estrategias, pero eso ya va a tiene que venir amarrado de quizás mejores tanto investigaciones como elementos que se quieran incorporar o que se puedan incorporar que hagan sostenible la productividad de los bosques, el tema de incorporar cambios en los manejos forestales. Cambios que permitan quizás regular de una manera distintiva para cuencas que sean más sensibles o menos sensibles, ese es un tema. Y otro de los temas en los que a mí me ha tocado estar trabajando estos años es buscar, bueno, si uno lo quiere ver más, a veces tampoco a la gente gusta ver tanto, genotipos o materiales genéticos dentro de los mismas plantas exóticas que consuman menos agua. Y dentro de eso hay posibilidades interesantes, por lo menos las investigaciones que llevamos nosotros muestran que uno puede tener diferencias enormes en términos de un material genético u otro que cumple con los objetivos productivos, pero que al mismo tiempo reduce alguna presión sobre la disponibilidad de agua que puede haber en una cuenca o el manejo de una cuenca. Es importante también entender de que los bosques tienen un efecto regulador del agua, y eso también es un componente que a veces se salta. O sea, ¿por qué las plantaciones han reducido los componentes de erosión o han mejorado los niveles de materia orgánica? Es porque reducen el efecto erosivo que tiene el agua sobre los suelos, pero al mismo tiempo regulan el proceso en que el agua fluye a través de una cuenca. Entonces, hay varios elementos ahí que no son fáciles de comprender en todas las interacciones que se dan y que uno puede encontrar investigación que muestra un lado o muestra el otro lado, y depende mucho de cómo uno la quiere enfocar. Entonces, no es tampoco para decir que no se consume agua, que los bosques no tienen un efecto sobre los recursos hídricos, ¿ya? Pero también es para pensar cuál es la alternativa que establezca un equilibrio entre los aspectos ambientales, que de alguna manera sea sostenible, o sea, que yo puedo decir, bueno, que podría manejar estas cuencas de una manera distinta para lograr objetivos, sobre todo en lugares sensibles o como donde existen comunidades que tienen mayores demandas de agua, y que al mismo tiempo no produzcan fenómenos negativos de otra índole. Que, por ejemplo, volviéramos a tener procesos erosivos en los suelos o tuviéramos alguna degradación de tierras por no tener niveles de cobertura suficientes que permitan regular esos procesos. Bueno, no quiero extenderme tanto porque me apasiona el tema. Así que. No, está muy bien. No, excelente. Y es un tema que además a las personas nos interesa mucho, a los que no estamos tan vinculados con el tema forestal. Pero nombraste ahí, Rafael, las comunidades. Y quiero saltar y equilibrar también con el tema social, y esta pregunta es para Andrés. Un poco conocer cuáles son los factores también sociales considerados en el estándar, cuáles son las novedades que podemos ver en la certificación en términos a los factores sociales. Perfecto. Bien. Las operaciones forestales, el sector forestal como actividad económica tiene impacto en dos grandes ámbitos inmediatos, que es con la relación territorial que se da con las comunas rurales
comunes locales, que llamamos nosotros en estándar, y también con los trabajadores forestales. En lo indirecto, yo siempre digo, en lo social está muy importante los productos de nuestra vida cotidiana. Nunca nos olvidemos que nosotros necesitamos productos forestales, entonces nuestro productivo tiene que estar presente por nuestras necesidades como sociedad. Ese es el indirecto. El directo de la operación forestal, entonces, en las comunidades locales. Bueno, ¿qué pasó ahí? Hay un poco de historia. El sector forestal, en términos productivos, va tomando saltos muy importantes y en producción en un lapso de tiempo corto. ¿Sí? Cuando yo estaba tomando una cifra, desde el año 90 al 2000 prácticamente se duplica la cosecha y va aumentando, y hoy día es 4 o 5 veces lo que fue a los inicios de los 90. Eso produjo un cambio sustancial en el impacto de la actividad forestal en su entorno. De un día para otro empezaron a pasar camiones que antes no había, por caminos que eran ripiados, mal mantenidos, que levantaban polvo y crearon un ejemplo de un impacto, ¿sí?, social importante sobre las comunidades locales. La gente también vio que quienes plantaron ese bosque, que lo vieron crecer y que estaban, por decir, en su paisaje, de repente empiezan a ser cosechados y ellos no participan, porque vienen cosechadores y trabajadores forestales de otras áreas, especializados. Entonces ya no es la plantación, no es el cercado, no es el desmalezado, sino que la maquinaria, bueno, y la maquinaria requiere gente especializada que se mueve, en fin. Entonces, tiene ese incluso te voy a decir, un trauma inicial de esta explosión de cosecha repentina que cambia radicalmente la relación de ese bosque con la comunidad. Pero eso se fue 20 años atrás y ya está siendo superado. Entonces yo te digo, ok, hay un pasivo social que fue importante, producto de que se produjo sin una consideración debida su impacto en la comunidad local. Pero en cuanto la comunidad local se manifestó claramente con respecto a eso y generó una atención importante, la empresa certificada, y a través de la certificación y los requisitos y la forma establece una relación, y hoy por hoy, para hacer el contraejemplo con respecto a los camiones en caminos ripiados y andando polvo, hoy por hoy los camiones pasan por caminos pavimentados gracias en parte a que hay actividad forestal en la zona, pasan con velocidad controlada, tienen turno, no pasan de noche, no molestan. Todo eso está asociado a una gestión de las empresas con su entorno, para hacer un contraste nítido. Entonces, hoy las condiciones son muy distintas y la relación de las empresas con la comunidad inmediata es sustancialmente mejor de lo que fue a raíz cuando empezó la producción forestal derivada del 701, que con 20, 25 años más empezó a producir, estamos en los 90 y ahí empieza a crecer dramáticamente en la producción. Con los trabajadores forestales, afortunadamente, el estándar desde sus inicios se acopló muy bien con los requisitos que estaban en Chile en su momento. Afortunadamente las condiciones eran favorables como para subir rápidamente el estándar de los trabajadores forestales en cuanto a los requisitos. Entonces, yo siempre digo, desde su inicio estándar ya en 2002 tenía altos requisitos en lo laboral y que se han mantenido en el tiempo. Todo lo que tiene que ver con sus condiciones de contrato, las condiciones de trabajo, las mutualidades, los seguros, en fin. Y en ese sentido, incluso el sistema de certificación, siempre digo yo, subsidia la fiscalización del gobierno, porque como las empresas tienen que estar tan preocupadas, porque tienen que controlarse, porque este es un sistema de contratista, pero hay responsabilidad solidaria. Y hay un sistema que obliga a que los trabajadores de las empresas contratistas son de responsabilidad final de las empresas mandantes. Entonces, ¿no es cierto? Entonces, a través de la necesidad de tener la certificación, de la importancia que las empresas la atribuyen. Voy a hacer nuevamente un salto a un tema que yo creo que cada vez lo estamos viendo más en la prensa y es una conversación más cotidiana. Esta semana se acaba de aprobar la ley de marco de cambio climático. Entonces, esta pregunta es para ti, José Antonio. Conocer un poco qué hay en cuanto a mitigación de cambio climático dentro del estándar, ya que es un tema que por lo menos esta semana se conversó harto por la aprobación de la ley y por todos los compromisos que tiene Chile hacia adelante de aquí al 2050. Ok. Bueno, primero, antes de entrar en el estándar, yo creo que es importante comentar un poco sobre el tema del cambio climático, porque que ya está acá, no es una cosa que vaya a venir, a mi juicio, no es algo que ya llegó. Bueno, tenemos hoy día tantos años ya de sequía,
en toda la parte centro-sur de Chile vemos que hay una tendencia decreciente, hacia una tendencia permanente desde hace más o menos 20 años a la fecha, o más incluso, ¿no es cierto? Si uno ve más al norte, la tendencia en La Serena, eso viene desde hace 50 años, decayendo la precipitación. Entonces, bueno, pero en los últimos años esto se ha incrementado y mucho de este problema que se ha generado en relación a las plantaciones y el consumo de agua y todo esto, ya lo señalaba Rafael, a mi juicio viene de esta disminución de las precipitaciones que estamos teniendo, ¿no? Es cierto que las plantaciones forestales consumen agua, eso no, quién lo puede negar, pero consumen tanta agua como el bosque nativo. El bosque nativo también consume agua. Pero esta disminución que se ha visto en los últimos años, a mi juicio, más que venir del hecho de que las plantaciones aumentaron tanto, viene de una tremenda disminución de la precipitación. Bueno, el estándar considera en uno de sus criterios el tema del cambio climático. La unidad de gestión debe promover la contribución al ciclo general del carbono, ¿no? Eso a través de, por un lado, la mantención de los recursos forestales. Como sabemos, los bosques son los grandes captadores de CO2, uno de los grandes captadores de CO2 que existen en la Tierra, ¿no es cierto? Entonces es importante mantener estos recursos creciendo y, por otro lado, también tomando acciones que permitan reducir emisiones. Esos son los dos elementos. Entonces, el estándar señala que hay que mantener o incrementar los recursos forestales. O sea, la idea es que no disminuya la capacidad de captura de CO2 de la atmósfera y la capacidad de almacenar el carbono tanto en la biomasa como en el suelo del bosque, ¿no es cierto? Porque el carbono no solo se almacena en la biomasa, sino que también se almacena en el suelo. Y entonces el estándar se preocupa de esto y señala que hay que, por supuesto, mantener un equilibrio entre lo que se está cortando con lo que se está plantando, de modo que no se produzca un desbalance ahí y que la unidad de gestión comience, digamos, a emitir más de lo que está capturando. Eso es muy importante. Y por otro lado, como decía, también el estándar señala, establece una serie de reglas, regulaciones para reducir las emisiones. Por supuesto, todo relacionado con el uso de maquinaria, el uso de combustibles fósiles, etc. Ver cómo por ese lado también las operaciones forestales reducen las emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, en ese sentido, bueno, en el estándar es un tema relativamente nuevo, del cambio climático, y que lógicamente en los años sucesivos tiene que ir evolucionando un poquito más, tal vez agregar algunos nuevos elementos, de ver cómo la unidad de gestión forestal, como la empresa, puede ir colaborando, ¿no es cierto?, en mayor forma con el tema del cambio climático. Un último comentario. Que mucha gente como que desprecia la contribución que hacen las plantaciones forestales a la mitigación del cambio climático, ¿no? Si bien es cierto que, bueno, por un lado las plantaciones, por supuesto, que son las grandes capturadoras de CO2, porque son plantaciones de especies de rápido crecimiento. Mientras más rápido crezca el árbol, por supuesto que más carbono va a estar capturando de la atmósfera, pero también al momento de cosecharse, ¿no es cierto? De acuerdo a los estándares de la Convención, al momento de cosecharse
el bosque, se considera que todo el carbono que está contenido en esa biomasa es emitido. Eso es por la convención que existe en este tema, ¿no? Pero ahí no se considera que gran parte de este carbono que se ha capturado queda almacenado en los productos forestales, ¿ya? Productos forestales que, por supuesto, algunos pueden durar, no sé, 100 años, ¿no? Entonces, ahí hay una contribución que es interesante, y hoy día en el inventario de gases de efecto invernadero de Chile se está considerando el carbono almacenado en los productos forestales cosechados, ¿no? Entonces, eso le da hoy día mayor importancia a las plantaciones forestales desde el punto de vista de la mitigación del cambio climático. O sea, es más zinc hoy día, es más ¿cómo se dice? Me fue la palabra. Se reconoce mejor, ¿no es cierto?, su capacidad de captura. Porque antes decía, no, las plantaciones forestales crecen, pero después las cosechan y entonces todos se emiten, entonces son balance cero. Y eso en realidad que no es así, no es balance cero. Porque queda todo este carbono almacenado en los productos, y también hay un elemento muy importante que hasta hoy día no se ha considerado en el inventario, es todo el carbono que queda en el suelo, que ese es otro elemento que también es muy importante. Entonces, esto de decir que las plantaciones son cero en términos de mitigación es un error, ¿no es cierto? Hay una captura importante y hay un almacenamiento importante, tanto en el suelo como en los productos forestales que quedan después. Y eso está, bueno, de alguna manera representado en el estándar, ¿no? Sandra, quiero conectar también este tema del cambio climático con tu tema, la biodiversidad, y que nos cuentes también desde tu visión y desde la perspectiva del estándar, qué debe hacer una empresa certificada para cuidar la biodiversidad, y además conocer desde tu experiencia en terreno, qué biodiversidad vemos hoy día alrededor de un bosque plantado. ¿Existe? ¿Cuál es? ¿Es parecido a un bosque nativo? Cuéntanos qué pasa desde esa visión. Okay. Mira, yo primero voy a partir por tu segunda pregunta, porque lo del cambio climático es algo bastante más complejo y probablemente va a ser desde mi punto de vista un poco más especulativo, porque tampoco es mi expertise. Pero en relación con tu segunda pregunta de qué es lo que nosotros podemos encontrar, y tú dices alrededor de las plantaciones forestales, y la verdad es que ya ahí estamos poniéndole una traba, por decirlo de alguna forma, porque la verdad es que las plantaciones forestales propiamente tal, y acá yo me voy a referir principalmente a plantaciones de pino, con las de eucaliptos hay un poquito más de desconocimiento, al menos acá en Chile. Sí hay conocimiento fuera de Chile al respecto, pero acá... Y es que nosotros en plantaciones de pino adulta podemos encontrar prácticamente, o hemos encontrado prácticamente a toda la fauna que nosotros podemos encontrar en bosque nativo. Ya, sin embargo, la diferencia se produce en las abundancias y también en algunas especies en particular que requieren de algunos elementos que, eso sí, las plantaciones no cuentan. Por ejemplo, la presencia de árboles viejos. ¿Ya? Y de hecho dentro del estándar se hizo ¿cómo se llama? Un criterio. Un criterio, claro, en que se permite dejar árboles viejos justamente por este tema, que para algunas especies, por ejemplo, como el carpintero negro, tal vez no va a ser suficiente, pero sí para la presencia de algunos insectos que requieren, o sea, que habitan a este tipo de recursos. Entonces, volviendo a lo anterior, las plantaciones de pino en general tienen bastante buena capacidad de recibir fauna nativa, pero siempre tiene que estar asociado a la presencia de sotobosque para que estos animales puedan crecer ahí. ¿Ya? El sotobosque es muy importante en las plantaciones de pino, y ahí está un poco vinculado con el manejo que uno le puede hacer a las plantaciones. Ya si está probado en varias partes, en diferentes partes del mundo, de que las plantaciones, por ejemplo, cuando se ralean,
cuando permites la entrada de luz al piso del bosque, tú permites el desarrollo de plantas abajo y eso promueve la llegada de diferentes animales ahí a consumir los recursos que se disponen. Incluso, porque nosotros también hemos evaluado plantaciones en el momento de cosecharse y todo esto, por ejemplo, dejar fajas de desechos post cosecha también tiene un valor para la fauna silvestre. Entonces, eso era lo que yo apuntaba en un comienzo, de que nosotros podemos, como la industria forestal puede, buscar formas de promover la llegada de diferentes especies de animales, haciendo un manejo de, por ejemplo, aplicar podas y raleos, ojalá en todas sus plantaciones, y que al momento de hacer las cosechas en los lugares donde a lo mejor los riesgos de incendios no sean muy importantes, dejar las fajas de desecho, porque además estas fajas también contribuyen con el suelo, dejando materia orgánica, etc. Entonces, eso por un lado, ¿ya? A nivel de plantas, hay muchas plantas que, o sea, perdón, voy a partir por otro lado. Siempre se habla de que las plantaciones forestales promueven la llegada de especies invasoras, ya de plantas invasoras, cosa que en muchos aspectos es real, pero no es propiamente por la plantación en sí, sino que es por las condiciones históricas muchas veces de los suelos, ya sea que haya habido incendios o que hubo el tipo de producción agrícola que pudo haber habido anteriormente. Eso es lo que promueve principalmente la llegada de plantas exóticas. Pero nosotros en estudio, por ejemplo, de mi tesis de doctorado, nosotros vimos que en plantaciones, por ejemplo, que llevaban ya 3 rotaciones, plantaciones de pino, la cantidad de herbáceas nativas que nosotros encontrábamos, y a mí me sorprendió, porque lo que yo esperaba justamente era encontrar muchas especies exóticas dentro de las plantaciones, pasaban varias rotaciones, y no fue así. Ya no encontramos esta invasión tan importante de especies exóticas. Entonces, creo que falta mucho por conocer dentro de las dinámicas que se dan dentro de las plantaciones forestales. Me encantaría poder incursionar en las plantaciones de eucalipto, porque probablemente ahí a lo mejor encontramos algunas diferencias, pero como te digo, las plantaciones en sí tienen bastante más que dar de lo que la gente cree. Y alguien lo mencionó, ya no recuerdo quién, pero si se compara con los sistemas agrícolas, o sea, las plantaciones forestales dan mucho más recursos a la vida silvestre que un área agrícola que está permanentemente perturbada y, por ejemplo, de áreas que son abiertas, claro, vas a favorecer a algunas especies que se favorecen de las áreas abiertas y de los granos, etcétera, pero tiene más limitaciones que las plantaciones. Entonces yo creo que deberíamos darle un poquito un cambio de switch a esta industria, que obviamente faltan cosas tal vez por mejorar, pero que está asociada con la falta de conocimiento. Y a lo que deberíamos apuntar es justamente a investigar más respecto de estos temas para ir todos en conjunto mejorando la producción forestal. Y ahora, con respecto a lo que me decías del cambio climático, bueno, ese es un desafío que finalmente nos pega a todos en todas las áreas, ¿cierto? Entonces yo creo que lo importante acá y cómo podría afectar principalmente la biodiversidad es cómo va a afectar la disponibilidad de agua, que es lo que nosotros vemos más patente, ¿cierto?, en nuestro país, que es lo que está afectándonos con mayor fuerza. Pero obviamente eso se va a relacionar con cuánto pueda producir el suelo por la falta de agua, etc. Como te digo, yo no soy experta en cambio climático, pero lo que sí sé es que hay muchos estudios que muestran cuáles son las tendencias que va a tener ciertas partes de Chile con respecto a las temperaturas, precipitaciones, etc. Y al momento en que nosotros proponemos qué hacer, tenemos que incorporar esta información para el futuro, cosa de no seguir ahora haciendo lo que hemos estado haciendo bajo condiciones que ya no vamos a tener en el futuro.
Eso es lo único que te podría decir al respecto. Excelente. Y ahí ya cerrando conversación, nos quedan unos 4 o 5 minutos. Quiero conectar contigo porque Rafael, porque Sandra habló algunas cosas del suelo. Me gustaría, desde tu visión, cómo aporta un bosque plantado certificado a la nutrición del suelo. Ella hablaba de las plantas exóticas, del raleo cuando entraba luz. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el aporte de un bosque en términos de suelo? Bueno, en términos de suelo, fundamentalmente lo que uno puede observar en varios estudios es que sobre todo para la condición de un suelo que está degradado, deteriorado, como es el caso de muchos de los sectores en donde se han establecido plantaciones, es el aporte fundamental de materia orgánica y es la mantención desde el punto de vista de esa materia orgánica en el mediano y largo plazo, porque un bosque en sí es cosechado, pero nuevamente es plantado. No es que la gente corte el bosque y después desaparezca. Desde la perspectiva de las mismas empresas, si uno lo quiere ver así, ellos tampoco quieren que ocurra un deterioro de la producción del bosque. Por lo tanto, hay un compromiso en mantener niveles de nutrientes suficientes para que se mantengan las condiciones adecuadas para el crecimiento de la vegetación, que redunden que también tienen un buen manejo productivo y un manejo productivo más equilibrado. Y que en sí, por ejemplo, para efectos de los bosques, es mucho más equilibrado que lo que uno ve en la parte agrícola, que si uno le pregunta a un especialista en los temas de nutrición agrícola, te das cuenta que se aplica cantidad de fertilizantes que contaminan las aguas, etcétera, etcétera. Los bosques se ocupan todo lo contrario, se ocupan desde la perspectiva de limpiar las aguas, o sea, se ponen como barreras cerca de los cursos de agua para evitar que se contaminen desde esa perspectiva las aguas, porque tienen raíces mucho más profundas. Entonces, generalmente el bosque tiene un rol, digamos, de mejora de los suelos, porque es capaz también de traer desde más profundo nutrientes que se movilizan y muchas veces los vuelve a incorporar en superficie y generan las condiciones para que se restablezcan todos los procesos ecológicos, digamos, importantes desde el punto de vista de nutrición en un suelo en el largo plazo. La plantación no es algo que se esté cosechando todos los años, se cosecha en periodos bastante largos, 20 años, el eucalipto quizás en 14, 15, de tal manera que gran parte de lo que tenga que ver con el fenómeno de mantención de esa productividad tiene que ver con lo que hoy día se está regulando en el estándar, que es que las actividades forestales, por ejemplo, no se realicen en periodos inadecuados para que no deterioren, que todo eso que se ganó en ese suelo que pudo haber estado deteriorado, que no vuelva a esa condición. Que no se deterioren las condiciones nutricionales, que no se, digamos, que no se generen ese tipo de elementos. Por lo tanto, hay varios elementos que suman ahí, sobre todo desde el punto de vista de materia orgánica, que está asociado a lo que decía José Antonio, de que son los suelos donde las plantaciones aportan, digamos, el carbono de más largo plazo que uno podría cuantificar. Se mantiene un pool de carbono que antes había desaparecido y que ahora se recupera, y por lo tanto hay un secuestro de carbono bastante importante, y el mejorar y mantener la productividad, que lo que se ha visto en general, por lo menos en varios estudios, es que el primer bosque plantado en un suelo erosionado tenía, por ejemplo, una productividad, un crecimiento X, el que viene en segunda rotación, cuando se vuelve a plantar, tiene un mejor crecimiento, y eso usualmente está correlacionado con la cantidad de mejora también en las propiedades, digamos, de los suelos en términos de materia orgánica o de secuestro de carbono. Hay casos en los que sí se dan problemas, o sea, lo que pasa es que obviamente que todo se apunta a veces a los componentes negativos. Como en toda actividad, siempre han habido situaciones. A mí mismo me ha tocado desarrollar ese tipo de elementos que se dan a veces en la situación A, B, C o D. No es que todo aparezca perfecto. No es posible que alguien desarrolle una actividad productiva sin que existan algunas problemáticas. Pero como dice Sandra, en ese equilibrio de los beneficios de las plantaciones forestales, cuando uno lo mira, sobre todo, mira, a mí me ha tocado, he tenido la suerte de recorrer distintos lugares de América Latina, donde no hay proyectos, donde se quieren desarrollar proyectos forestales. Y lo que uno ve en general es que la mayoría de los países que no tuvieron esos desarrollos, hay elementos que yo creo que es como mirar la historia que no hubiera sido, para decirlo, la que no existió. Es que una cosa que es bien singular es que uno ve, ¿qué es lo que ven esos sectores que no se desarrollan las plantaciones forestales? Es que como existe un nivel de pobreza asociado muy grande, el nivel de presión de las comunidades o de la sociedad sobre los bosques nativos, por ejemplo, la degradación ha sido tremenda, pues sobre todo por la vía de la leña o por extracción de cualquier materia prima, porque la gente necesita comer, necesita sobrevivir, y lo interesante es que no hay desarrollo alguno. O sea, tú ves, tanto desde el punto de vista ambiental y social, fenómenos que tú no ves en Chile, que si tienes el conflicto de las plantaciones con ese margen, que es una cuestión es como súper difícil decir dónde está ese equilibrio, pero al mismo tiempo tú ves que hay beneficios
desde el punto de vista de cómo al menos se mantiene, por lo menos el componente social a nivel de lo que es la ruralidad, y al mismo tiempo hay algo de desarrollo, y curiosamente las plantaciones reducen esos problemas de la demanda sobre, o la presión sobre el recurso nativo que está ahí subyacente. Entonces, ahí hay una serie de elementos que creo que la gente a veces no tiene la capacidad de mirarlos, porque quizás tendría que ir a ver esas realidades que, por lo menos quizás uno como investigador u otras personas que han tenido la posibilidad de ver otras realidades de otros países que han tenido otras políticas, no han visto. Entonces a mí siempre, por lo menos en ese sentido, si bien yo puedo decir que trato de ser lo más neutro posible en mi visión, aunque alguien quizás que me escucha decir, oye, él apoya cualquier cantidad de las plantaciones, mi visión es como quizás mirar cuáles son los aspectos que hay que ponderar. Y creo que científicamente uno tiene que aportar los científicos y los elementos que están en otros campos que son importantes que se tengan desde la perspectiva de sustentabilidad. Entonces, sobre todo con los elementos de cambio climático o cambio global que van a involucrar todos estos otros elementos, que no son solamente lo del carbono, sino que van a involucrar aspectos de la sociedad, los temas del agua, que también van a afectar a las plantaciones, el crecimiento, la productividad, y bueno, y los elementos sociales que se vienen hoy en día. Así que, por lo menos hay un marco bastante grande de aristas que vamos a tener que saber navegar entre todos. Excelente. Nos queda un minuto, de paso respetuoso con los tiempos de todos. Me gustaría, Andrés, cerrar esta conversación con la consulta pública. Aquí tenemos un grupo de expertos que está opinando y trabajando en el estándar, pero hay una consulta pública que está abierta. ¿Cómo las personas pueden participar? Bien, desde el lunes abrimos la consulta pública vía web, hicimos los anuncios, tenemos un mapa de partes interesadas, los cuales enviamos toda la información para llegar, preocuparnos de llegar, nuestras propias redes sociales, en fin, estamos haciendo toda una difusión para que la gente se sienta convocada a comentar y hacer observaciones sobre el contenido que se llama el borrador de consulta pública, que está en nuestro sitio web, y junto con él está también la posibilidad de una pestaña que permite ir a los formularios y hacer comentarios sobre criterios e indicadores específicos, hacer consultas, eventualmente si quieren. Nosotros vamos a estar atentos, vamos a estar revisando constantemente lo que las personas están escribiendo en estos formularios que diseñamos y que facilitan la observación. Y además vamos a estar haciendo, vamos a anunciar algunas actividades complementarias para dar a conocer el estándar. Es decir, porque uno dice, bueno, yo hago un lanzamiento, difundo, me preocupo mucho, pero nunca está de más ir a ciertos lugares, conversar con ciertas personas. Nosotros tenemos como estándar, tenemos que ir a las partes que se llaman partes claves desaventajadas, ¿sí? Que no participan de estos formatos, que son las comunidades rurales, los trabajadores y los pueblos indígenas. Entonces nosotros nos acercamos a ellos con algunas actividades presenciales. Las gracias a Rafael Rubilar, José Antonio Prado, Andrés Laroce y Sandro Uribe por haberse conectado en esta conversación hablando de sustentabilidad y bosques, que es un tema que nos interesa mucho. Así que muchas gracias por conectarse con Diario Sustentable.